Gracias, Dulce. Hola, buenos días. Abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 15. Hoy vamos a estar meditando en Primera de Corintios capítulo 15. Nosotros utilizamos la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, como la versión oficial, pero si traes alguna otra versión, no hay ningún problema. Incluso el texto o los versículos los vas a poder ver en pantalla. Bien, Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 22 y después de eso vamos a orar, vamos a tomar el tiempo para orar. Así que lee conmigo en voz baja. Primera de Corintios 15 del 1 al 22. Dice la palabra de Dios: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo no ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Últimos versículos. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a exaltar tu nombre y reconocer que tú, Señor, has resucitado a tu Hijo. Padre, gracias. Te rogamos que en esta mañana permitas que nuestro entendimiento, Señor, pueda comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros pueda revelarnos tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Familia, hace 2 días, estuvimos conmemorando la crucifixión de Cristo. Tuvimos un servicio muy especial en el que estuvimos cantando, estuvimos orando y predicando sobre la crucifixión de Cristo, sobre la traición y el momento tan doloroso que nuestro Señor ha experimentado. Pero hoy, en esta mañana, llegamos a la semana más importante o a la fecha más importante para los cristianos. Es más, muchos de nosotros, sin ser cristianos, hemos celebrado este evento con nuestras familias a lo largo de nuestras vidas. Si tú prestas atención, incluso en las escuelas o en los trabajos, estos días se dan para poder descansar y celebrar la Semana Santa. Creo que cualquier mexicano, después de cierta fecha, tenemos entendido que hay un momento en el año en el que hay un día especial.
Las personas lo ven como una celebración para ir de vacaciones, no está mal, para tomar un tiempo y poder descansar de sus labores diarias. Para algunos, la Semana Santa es el momento para estar con la familia, poder disfrutar con ellos, en donde pueden convivir con los amigos, tomarse un refresco, comer muy rico en familia, no sé, pasar tiempo agradable. Muchas gracias. Pero, ¿qué es lo que para nosotros como cristianos debería de significar la Semana Santa o específicamente la resurrección de Jesucristo? Yo considero que de acuerdo a la Biblia, esta fecha de Semana Santa es la más importante para el cristianismo, mucho más importante que Navidad, mucho más importante, porque es el momento en el que nuestra fe es declarada como verdadera. Es el momento en el que aquel en quien nosotros decimos creer y quien dijo que resucitaría después de la muerte, cumplió con su palabra. Es decir, nosotros podemos confesar como cristianos que la celebración de Semana Santa es el momento en el que Cristo muere por pecadores, pero resucita para justificarlos. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el Señor murió por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó para nuestra justificación. Y si tú y yo pensamos un poco, incluso estaríamos de acuerdo en decir que ese es el clímax de la Biblia. La Biblia entera se trata sobre Jesús. La Biblia de principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del plan de redención que Dios ha hecho para la humanidad. Y en este plan de redención, Cristo es el personaje principal. Y ahora Cristo en estos momentos ha resucitado y el Señor está ahora a la diestra del Padre. En esta ocasión, a diferencia de otros domingos de Semana Santa, no voy a predicar alguno de los evangelios en donde de manera clara habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre la resurrección, sino que en esta mañana vamos a estar viendo 1 Corintios capítulo 15, en donde el apóstol Pablo está argumentando la importancia de la resurrección y las implicaciones que ésta tiene. Y para aquellos creyentes, en el momento en el que Pablo escribió que dudaban sobre la resurrección, el apóstol escribe mucho respecto a cuál sería el problema que el cristiano tendría si es que verdaderamente Cristo no ha resucitado. El título, mis hermanos, de esta mañana es el siguiente: el Cristo resucitado. Esto es de lo que estaremos hablando durante estos siguientes 40 minutos, el Cristo resucitado. Y el argumento o la idea principal que quiero compartir contigo es la siguiente: Jesús demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra esperanza es segura y eterna en Él. Esta será la idea que quiero compartir contigo y que tengo el objetivo de poder defender con mis puntos, mis ilustraciones. Jesús demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra esperanza es segura y eterna en Él. Ahora, yo estoy casi seguro, casi no puedo decir que totalmente, pero que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes creen que Jesús resucitó? Su respuesta es claro, es obvio que resucitó. Pero esta no es la misma forma de pensar de todo el mundo. Hay personas que ven a Jesús como alguien ficticio, alguien que simplemente no existió, es alguien que fue creado para controlar a las masas. Y el mismo punto de vista que tú y yo tengamos sobre una parte de la Escritura, quiero que seas consciente de que no es el mismo punto de vista que cualquier persona que está afuera de la iglesia tiene. Por esa razón, yo creo que para ti y para mí es importante el que tú y yo estemos seguros en por qué creemos sobre la resurrección. ¿Por qué es que la Biblia afirma que este es un evento real? Y quiero hablarte de 3 puntos que yo considero que el apóstol Pablo toca de manera breve en este pasaje y los vas a poder ver en tu pantalla. El primero de estos puntos, del versículo 1 al 8, tiene que ver con la veracidad de la resurrección. Es decir, el hecho de que la resurrección es algo verdadero. La segunda idea tiene que ver con el cambio que trae la resurrección. ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué o para qué?
versículos del 9 al 11. Y el último punto, que es el más largo, lo he titulado La importancia de la resurrección. Versículo 12 al 22. Los vuelvo a repetir. La veracidad de la resurrección, el cambio que trae la resurrección y la importancia de la resurrección. Así que ve conmigo de nueva cuenta tu Biblia, 1 Corintios 15, y vamos a tocar el primero de estos 3 puntos, el cual he titulado La veracidad de la resurrección. Lee conmigo del versículo 1 al versículo 2 y mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Pausa aquí. Tú y yo debemos de saber que la iglesia de Corinto, la iglesia a la que el apóstol Pablo escribió esta carta, fue una iglesia que él plantó. Tiempo atrás, lo podemos ver en Hechos, el apóstol Pablo fue de provincia en provincia o ciudad en ciudad, plantando iglesias junto con un grupo misionero. El apóstol Pablo plantaba iglesias, a veces estaba un tiempo ahí y después se movía a otro lugar. Y específicamente con la iglesia de Corinto había, yo diría, un cariño especial, incluso al grado de escribir 2 cartas bastante largas, en donde el apóstol Pablo toma el tiempo para hablar de asuntos teológicos muy importantes, cosas muy importantes como el tema del amor, por ejemplo, el tema de los dones, el tema del pleito que había entre creyentes. Si tú has leído Corintios, sabrás que la iglesia de Corinto era muy parecida a la iglesia de Doxa. Era una iglesia imperfecta, era una iglesia que a veces era peleonera, que a veces era medio chismosa, que tenía ahí varias cosillas entre hermanos. No estoy mirando a nadie para no ofender. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 también toma el tiempo para hablar de algo sumamente importante y es la resurrección de Jesús. Y por esa razón es que les dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron tiempo atrás, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, dice el apóstol Pablo, a no ser que hayan creído en vano. Mira qué interesante que lo primero que el apóstol Pablo está haciendo cuando va a comenzar a argumentar sobre la resurrección es que lo que tú y yo debemos recordar es que el evangelio nos habla sobre la resurrección. La resurrección es parte esencial del evangelio. Porque nosotros, como lo cantábamos hace un momento, no creemos en un Dios muerto, ¿verdad que no? Creemos en un Dios que está vivo. Y el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, yo les recuerdo que lo que yo les prediqué, ese es el evangelio. Y espero, deseo que esa fe que ustedes tienen sea una fe firme. Y que no solamente hayan creído en vano. Que no solamente haya sido pasajera o pasajero el deseo de creer en Jesús. Ahora les hago saber, la versión de Reina Valera, para quien tiene Reina Valera, dice, quiero declararles, quiero hacer pública esta declaración, porque hay algo muy importante que ustedes necesitan oír. Y lo que el apóstol Pablo comienza a decir en esta sección, en este primer punto, recuerda, estamos en la primera idea, son 3 cosas importantes, 3 puntos en medio de un punto, espero no confundirte, te lo voy a ir explicando, no te preocupes, pero el apóstol Pablo dice, hay 3 ideas que yo quiero que ustedes sepan. Número 1, él dice, las escrituras dan testimonio de la resurrección de Jesús. Mira lo que dice el versículo 3 y léelo conmigo, por favor, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Sigue leyendo conmigo. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, está pasando algo muy interesante en 1 Corintios 15. Y lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, mis hermanos, la resurrección de Jesús, a pesar de que hay mucho testimonio que vamos a ver ahorita, lo más importante y el testimonio más importante que existe de la resurrección son las Escrituras. ¿Te das cuenta de eso? Es la palabra del Señor. Ahorita más adelante vamos a ver cómo más de 500 personas, los apóstoles, muchos grupos de personas vieron a Jesús resucitado. Pero lo que el apóstol Pablo pone como en primer lugar son las Escrituras. Eso es lo más importante.
porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y aquí hay algo muy importante que tú y yo debemos recordarnos siempre. Mi opinión como pastor no es importante. Tu opinión como creyente no es importante si va en contra de las Escrituras. Yo puedo estarte predicando desde aquí cosas que yo creo, pienso, deseo, quisiera para ti, anhelaría, pero si no están de acuerdo a las Escrituras, mi opinión no importa para nada. Y esa es una de las razones por las cuales constantemente nosotros les hemos dicho, si desde este púlpito, Julio, Diego, yo o cualquier otra persona que les esté hablando no va de acuerdo a las Escrituras, ignórenos. No solamente tienen el derecho, tienen la obligación como creyentes de ignorar lo que nosotros les estamos predicando. Y el apóstol Pablo en estos versículos está diciendo, mis hermanos, hay algo importante que ustedes necesitan recordar, y es que las Escrituras enseñan sobre la resurrección de Cristo. Ahora, cuando Pablo está hablando en 1 Corintios 15 sobre las Escrituras, no pienses que está hablando de sus propias cartas. No pienses que está hablando incluso de los evangelios, porque para el momento en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, que fue aproximadamente en el 55 después de Cristo, el canon de la Biblia no se había cerrado, y los evangelios y aún sus cartas no se habían dispersado todavía por las iglesias, al menos no de forma total. Entonces, piensen esto, cuando el apóstol Pablo está diciendo las Escrituras, ¿a qué se está refiriendo él? Por ahí escuché a alguien, al Antiguo Testamento, ¿cierto? El apóstol Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, y lo que nosotros podemos ver de acuerdo al Antiguo Testamento es que las Escrituras muestran que Cristo moriría por nuestros pecados, las Escrituras muestran que Cristo sería sepultado, y las Escrituras muestran que Cristo resucitaría al tercer día. Esa es una de las razones por las cuales tú y yo debemos y podemos creer que hermanos en Cristo que murieron antes de Jesús están o gozarán de la eternidad del Padre, porque el Antiguo Testamento tenía las verdades del Evangelio también. Ahora, ¿en dónde encontramos esto? Ve conmigo a Isaías capítulo 53. Es un pasaje muy conocido por todos, Isaías 53. Y lo primero que vamos a ver, recuerda que estamos en el primer punto apenas, la veracidad de la resurrección. Y lo que quiero que tú y yo podamos ver es que las Escrituras muestran que Cristo moriría por nuestros pecados. Isaías 53, versículos 7 y 8. Dice la palabra, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, ¿qué dice? Fue llevado al matadero. Número 1, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Versículo 8, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Número 2, nadie se preocupó por su descendencia. Y número 3, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. De manera clara, el profeta Isaías, siglos atrás, 700 años para ser exactos, o aproximadamente, 700 años aproximadamente atrás de que Cristo naciera, él ya estaba profetizando que Cristo moriría en la cruz del Calvario. 700 años antes de que Cristo naciera, Isaías recibió la revelación por parte de Dios de lo que le ocurriría a Cristo. Pero no solo eso, mis hermanos. No solamente la Escritura nos enseña que Cristo moriría. La Escritura nos enseña que Cristo sería sepultado también. Ahí en este mismo capítulo, Isaías 53, ahora ve al versículo 9 conmigo y mira lo que dice. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. ¿Qué fue lo que vimos el viernes? ¿Recuerdas? Cristo en medio de dos ladrones. La profecía se está cumpliendo, o se cumplió, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Entonces las Escrituras, mis hermanos, no solo profetizaron o anunciaron que Cristo moriría, no solo anunciaron que Cristo sería sepultado, en tercer lugar, también anuncian que Cristo resucitaría de entre los muertos. Ve conmigo a Hechos 2.29, por favor. Hechos 2.29. Te voy a hacer leer la Biblia mucho hoy, y eso creo que es bueno y necesario. Hechos 2, versículo 29. Las Escrituras muestran que Cristo resucitaría al tercer día. A lo mejor alguno de ustedes que
la cachó rápido. No, Eli, ¿no estás diciendo que estamos viendo el Antiguo Testamento para corroborar? Ve conmigo, mira, a Hechos 2:29, hermanos, este es Pedro. Permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. El patriarca David nació antes de Cristo. Quiero hacer la aclaración que la otra vez varios tuvieron duda. Cristo es eterno, Cristo es el alfa y la omega, pero en un periodo de tiempo, en el transcurso del tiempo, David es antes de Cristo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces dice acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. 31, fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose ¿a qué? Refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo o de lo que creía el rey David? Él sabía que había un Mesías y que ese Mesías resucitaría. Él sabía que este Mesías que ocuparía este trono o el trono de David moriría, pero resucitaría. Y David fue antes de Cristo, Antiguo Testamento. Y los patriarcas del Antiguo Testamento ya creían en esta verdad. Creían en esta verdad. Así que, tal como Pablo lo dice en los primeros versículos, las Escrituras profetizaron la resurrección de Cristo. Ellas dan testimonio de lo que sucedería. Así que tal como Pablo lo dice en estos primeros versículos, familia, las Escrituras profetizaron la resurrección de Cristo. Para los que se van a bautizar, no es culpa mía que se vayan a bautizar con agua fría, Miren, como Pilato. Yo estoy predicando. Ok, entonces, número 1, y para terminar el primer punto, las Escrituras nos muestran que hay una resurrección, hay una veracidad de la resurrección. En primer lugar y más importante, sobre las Escrituras. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 5, el apóstol Pablo dice que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Mira cómo el apóstol Pablo hace una lista bastante larga, diría yo, de personas que vieron a este Cristo resucitado. Personas que en su momento vieron a este mismo Mesías clavado en una cruz, lleno de sangre, sufriendo, muriendo, experimentando el más terrible dolor, y ahora, días después, lo están viendo resucitado, con un cuerpo glorificado. Entonces, no solo tenemos las Escrituras, que para nosotros es suficiente, pero el apóstol Pablo dice, también tenemos el testimonio de muchas personas. Los apóstoles, algunos discípulos, más de 500 personas. Nosotros aquí aproximadamente somos 100. Piensa en un número 5 veces más grande que esto, que vio a Jesús. Y dice, y como abortivo, como un hijo fuera de tiempo, se me apareció a mí. Hechos capítulo 9 me parece. Se me apareció a mí. Familia, no sé si tú te has puesto a pensar en las personas que estuvieron presentes en la resurrección y estuvieron dispuestas a morir por esa verdad. ¿Te has puesto a pensar un poco en si realmente la resurrección de Cristo no hubiera ocurrido? ¿Por qué cientos y cientos de personas estarían dispuestas a morir? ¿Por qué morir por una mentira? ¿Por qué? Porque en el momento en el que, de acuerdo a la historia de la iglesia, el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza, ¿por qué no al momento en el que él ya estaba a punto de ser crucificado, dijo, no es cierto, estaba mintiendo, pasé más de 40 años mintiendo, pero no quiero que me maten?
¿Por qué los cristianos que eran lanzados a los leones para que se los tragaran al momento de entrar? ¿Por qué no dijeron, no es cierto? No es cierto. Eso no es verdad. Perdónenme, me equivoqué. Porque no puede ser cierto. No puede una persona mantener una mentira por tanto tiempo y aún morir por ella. Y mucho menos cientos y miles de cristianos. Estas personas que vieron al Cristo resucitado, estas personas que vieron a Jesús, tuvieron un cambio en sus vidas. No solo los 12 apóstoles, que si tú piensas un poco conmigo, hay un cambio bastante radical en estos hombres antes y después de la resurrección. Hay un cambio radical en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y este cambio es la resurrección de Jesús. Ese es el segundo punto que quiero tocar contigo. El primero, recuerda la veracidad de la resurrección. El segundo, el cambio que trae la resurrección. Versículo 9 al 11. Vamos a leerlo, por favor. Quiero que veas cómo en estos siguientes versículos, después de que Pablo afirmara que Jesús se le había aparecido, y podríamos creer de nuevo que él se está refiriendo a Hechos capítulo 9, ¿recuerdas? Hechos capítulo 9 nos presenta a este hombre que la Biblia lo muestra como un perseguidor de la iglesia, como un perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9 lo presenta como a un perseguidor. Pero mira ahora lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9 y hasta el 11. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Esta era la forma en cómo el apóstol Pablo vivía. Él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, dice la Biblia que buscando a cristianos. ¿Y sabes lo que hacía? Cuando el apóstol Pablo sabía de algunos cristianos, él entraba a las casas y dice la palabra que él arrastraba. No les decía, ¿me acompañas? Él los arrastraba, hombres y mujeres, parejo, y los metía a la cárcel, si bien les iba. Y esto era lo que era el apóstol Pablo, un perseguidor. Él dice, era un blasfemo. Pero mira ahora lo que dice en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios. Es interesante cómo el apóstol Pablo ahí les echa medio una pedradita a los apóstoles diciendo, miren que yo fui el último que me convertí y le estoy echando más ganas, aguas ahí. Sin embargo, versículo 11, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Mis hermanos, presta atención junto conmigo cómo el apóstol Pablo en estos versículos, él pasa de considerarse un blasfemo, un abortivo, incluso el más insignificante de los apóstoles. Hombres que fueron entrenados, que fueron discipulados por Jesús alrededor de 3 años. Hombres que todos los días veían al Hijo de Dios haciendo milagros, alimentando a personas, resucitando muertos, liberando endemoniados. Y él, antes de conocer la verdad del Evangelio, él dice, yo era un perseguidor de la iglesia. En varias ocasiones en Hechos podemos ver al apóstol Pablo mencionándose como el peor de los pecadores. Es más, en Hechos, después del Pentecostés, tú y yo podemos ver que el primer mártir de la Biblia fue, Esteban. Y lo que nosotros podemos ver es que este hombre fue muerto por lapidación, es decir, a pedradas. Cuando él predicó el Evangelio y los principales gobernantes se enojaron porque él predicó al Cristo resucitado, comenzaron a apedrearlo. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Que Pablo, sí, este mismo Pablo que está escribiendo, estaba dando su autorización.
¿Puedes imaginar junto conmigo el grado de maldad de la persona en ver cómo una persona está muriendo a pedradas, sangrando? Y todavía Esteban diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice Hechos, y Pablo dio su consentimiento, o diciendo, estuvo bien lo que hicieron. Pero ahora ya no se nos presenta ese mismo Pablo. Ahora hay otra persona diferente, completamente diferente. No vayas a tu Biblia, lo vas a ver en pantalla, pero mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Este es el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Anteriormente, dice Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios, no él, no su capacidad, no su inteligencia, no el que él pudiera ser transformado, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Te das cuenta de qué forma se describe Pablo? Él se describe como un blasfemo, un perseguidor, un insolente, se describe como un incrédulo, un ignorante. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Mis hermanos, es evidente que hay un cambio radical en este hombre. Es evidente que hay un cambio de pasar a ser un blasfemo, a ahora predicar el evangelio que él rechazaba anteriormente. Y quiero hacerte esta pregunta para reflexionar. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió radicalmente a Pablo? De ser un perseguidor, ahora a convertirse a uno de los mayores referentes del cristianismo a lo largo de toda la historia. La respuesta es la resurrección. La respuesta es que él vio, iba a decir con sus propios ojos, pero quedó ciego, pero él pudo escuchar y pudo ver la gloria de Cristo mostrándose a él. Él pudo ver a Cristo cuando Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Pasó de ser un blasfemo y un perseguidor, un insolente, a convertirse en el apóstol Pablo. Hay un personaje más que también, o de hecho varios, que nos presentan una conversión clara. ¿Recuerdas a Tomás? Tomás el incrédulo, ¿qué fue lo que dijo? Parafraseando, en mi versión, hasta no ver, no creer. Hasta que yo no vea, yo no creo. Jesús se le aparece y le dice, toca. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Dios mío, hace esta expresión. Y entonces Tomás cree, el Tomás el incrédulo ahora se hace crédulo. Jacobo, por ejemplo, el hermano de Jesús, aparece en esta lista que el apóstol Pablo escribió. Y no sé si tú sepas, pero este Jacobo es el mismo Santiago que escribió la carta. Ahora, interesantemente, antes de la resurrección, los evangelios nos dicen que la familia de Jesús no creía en Jesús. Es más, ellos pensaban que él estaba fuera de sí, estaba loco. La mamá y los hijos. Pero Jacobo, el hermano, ve al Cristo resucitado. Y después de eso, él no solamente escribe una carta, sino se hace el líder de la iglesia primitiva. Y comienza a liderar a los hermanos. Y la pregunta, al igual que con el apóstol Pablo, al igual que con Tomás y al igual que con Jacobo es, ¿qué fue lo que cambió sus vidas? Lo mismo que Pablo, la resurrección. Mis hermanos, y esto es lo mismo que debe suceder para nosotros. Si tú eres un creyente y has creído en la resurrección, tu vida y mi vida no debería de ser la misma. Nuestro actuar y nuestro pensar, la forma en cómo vivimos y tratamos a los demás, no debería ser la misma. Porque nosotros creemos en un Dios vivo. Y quiero animarte a que puedas reflexionar en que si en tu propia vida no hay un cambio, verdaderamente, si tú sigues viviendo de la misma forma en la que has vivido durante muchos años, reflexiona. Porque tal vez tú no has creído verdaderamente en el Dios que la Biblia muestra. Tal vez has puesto tu esperanza en algo más que no sea el Cristo de las Escrituras. Porque tal como te lo dije al inicio de mi argumento, Jesús demostró ser el Hijo de Dios
al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, tú y yo debemos saber que nuestra esperanza, en primer lugar, es segura. ¿Por qué? Porque lo que Cristo dijo se cumplió. Pero en segundo lugar, es eterna. ¿Por qué? Porque este Cristo que resucitó es Dios mismo, Dios encarnado, que reina y vive para siempre. Así que en tercer lugar, quiero recordarte los primeros puntos. Número 1, la veracidad de la resurrección. Tenemos la escritura que nos muestra que Cristo ha resucitado y tenemos el testimonio de personas que literalmente dieron su vida a causa de la verdad. Número 2, el cambio que trae la resurrección. Vemos que el apóstol Pablo dice, yo era esto, pero ahora soy esto. Tú y yo éramos otra cosa muy diferente a lo que somos ahora. Y número 3, la importancia de la resurrección. La importancia, versículo 12 al 22, y este es el último punto en el que voy a tomarme los últimos minutos que tengo. Versículos 12 y 13. Presta atención, y antes de tocar el primer punto, cómo el apóstol Pablo viene desarrollando su idea. En primer lugar, él plantea la idea del evangelio. Mis hermanos, ustedes tienen que creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Para nosotros como iglesia tenemos una definición corta y una definición larga, y les voy a dar la definición corta. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para proveer salvación a nosotros los pecadores en todo el mundo. Esta es una definición bastante breve, pero que trata de dar la idea de por qué nosotros creemos en este evangelio. Porque creemos en un Dios que resucitó, en un Dios que ascendió, un Dios que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo dice en primer lugar. Después, él comienza a dar los argumentos sobre la veracidad. La Biblia afirma que Cristo resucitó. Los testigos afirman que Cristo resucitó. Esta resurrección, mis hermanos, trae un cambio en nuestra vida. Pero ahora el apóstol Pablo comenzará a argumentar sobre aquellos que no creen en la resurrección. Y dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo no ha resucitado, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. No sé si tú sabías esto, pero en el tiempo de Cristo y aún después de Cristo hubo un grupo específicamente llamado el grupo de los saduceos. Estos hombres eran un grupo de religiosos estudiados que no solamente estaban de acuerdo con el tema político, sino religioso. Y los saduceos no creían en la resurrección. Y es muy probable que después de que Cristo muriera, resucitara y ascendiera, este grupo siguiera creciendo y hubiera creyentes cristianos que habían escuchado la enseñanza de los saduceos, y estos creyentes, tal vez en su ignorancia, o tal vez algunos de ellos ni siquiera eran creyentes, comenzaron a enseñar esto en las iglesias. No, la resurrección no existe. Esta vida es todo lo que tenemos, no hay más. Entonces el apóstol Pablo comienza a argumentar en contra de esta herejía, porque eso es una herejía, es una falsa enseñanza. Y él dice, a ver, si predicamos que Cristo ha resucitado, pero no crees en la resurrección de los muertos, no tiene sentido. En estos primeros versículos, Pablo está mostrando el problema por el cual él tuvo que escribir específicamente estas palabras. Porque dentro de la iglesia había personas que tenían este entendimiento. No, tal vez esto es todo lo que tengamos. Tal vez esta vida es lo único que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo al final va a decir, si eso es lo que tú piensas, entonces eres el más miserable de todos. Eres digno de lástima, dice. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero el apóstol Pablo quiere dejar en claro a la iglesia que la resurrección tiene que ser creída. Y no solamente lo dice a la iglesia de Corinto, también él lo escribe a la iglesia de Tesalónica. Mira en la pantalla, vamos a leer unos versículos. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán.
¿Alguno de ustedes ha visto a un muerto resucitar? Yo no. Pero la palabra dice que eso va a suceder. Y el hecho de que nosotros no hayamos visto algo no significa que eso no sea verdad. Y lo que tú y yo tenemos que ver en este pasaje, específicamente en Corintios y en Tesalonicenses, es que hay una promesa de parte de Dios. Y esta promesa es que aquellos que han muerto en Cristo, es decir, que conocen al Señor, tienen la promesa de que en algún momento, ¿cuándo? No lo sabemos, porque la Biblia no dice específicamente cuándo, pero aquellos que han creído en Cristo resucitarán. Y lo mismo, incluso lo encontramos en 1 Corintios 15, al final de este capítulo. En un instante, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, la verdad de la resurrección debe ser creída por nosotros los cristianos porque tiene implicaciones eternas. Porque si tú y yo no creemos en la resurrección, significa que nuestra esperanza es solamente en este mundo y que nosotros como creyentes estamos solamente llamados a tal vez predicar el evangelio, portarnos bien, vestirnos de cierta manera, no tomar, no decir groserías y ya. Pero no se trata de eso el cristianismo solamente. Eso no es lo esencial del cristianismo. Nosotros debemos de saber que Cristo prometió, escucha esto, prometió a su pueblo volver por Él. Y aún aquellos que han muerto, el Señor, con el poder que tiene para crear todas las cosas, solo con su palabra poderosa, tiene el poder también para resucitar a los muertos. Así que no te preocupes por pensar y por tratar de investigar o saber de qué forma el Señor te va a llamar a su presencia. Si va a ser cuando llegues a una mayoría de edad, que esperamos que así sea el caso de todos, ¿verdad? Pero lastimosamente, trágicamente, ha habido hermanos que han morido ahogados, que han morido en incendios, que han muerto. Esa parte la podemos editar, por favor. Gracias. Que han muerto en incendios, que han muerto ahogados. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el Señor los va a resucitar. Que el Señor va a glorificar esos cuerpos. Que el Señor va a restituir, va a regenerar. ¿De qué forma? No lo sabemos, pero el Señor lo va a hacer. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir a partir del versículo 14, y quiero que veas conmigo, dice, si Cristo no ha resucitado, ese es el argumento que algunos tienen. Ese es el argumento, la idea que algunos tienen. Tal vez Cristo no resucitó, o tal vez Cristo no va a resucitar a algunos hermanos. Y si Cristo no ha resucitado, número uno, él dice, vana es nuestra predicación. ¿Te das cuenta? Si Cristo no ha resucitado, mis hermanos, lo que tú y yo digamos no importa. Lo que yo te estoy predicando no importaría y simplemente me bajaría y diría, haz lo que quieras con tu vida. Si Cristo realmente no ha resucitado, nuestra predicación es vana. Y en segundo lugar, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. ¿Por qué? Porque estás creyendo en un Dios que no resucitó. Es más, estás creyendo en un simple mortal. Tú y yo estamos poniendo la fe en alguien que fue un mentiroso. Me parece que es C.S. Lewis quien dice que hay solo 3 formas de ver a Jesús. O lo vemos como un loco, o lo vemos como un mentiroso, o lo vemos como alguien que dijo la verdad. 3 opciones. No puedes decir que Jesús es bueno, pero si no crees en la resurrección, no tiene sentido. ¿O crees que Jesús está loco? Que eso es lo que mucha gente piensa. Está loco. Lo que predicó está mal. Por esa razón, algunas personas gritaban, crucifíquenlo. Está loco, no es verdad lo que está diciendo. O número 2, o frente a nosotros tenemos al hombre más mentiroso del mundo, que ha logrado, escucha esto, que ha logrado que su mentira trascienda a través de los siglos y que miles y miles de personas mueran y sigan creyendo en una mentira y que millones de copias de este libro se sigan vendiendo hasta el día de hoy, basado todo esto en una mentira. O tenemos la tercera opción de creer que lo que Cristo dijo
es verdad. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 14, mis hermanos, si tú no crees en la resurrección, número 1, no sirve de nada que estés predicando. Número 2, la fe que tú tienes tampoco sirve de nada. Es más, somos hallados testigos falsos. En tercer lugar, presta atención como Pablo dice, es más, ¿sabes qué? Eres un mentiroso. Porque estás predicando algo que no es cierto. Porque yo estoy predicando algo que no sucedió. Porque hemos testificado contra Dios de que Él resucitó a Cristo, aunque no haya sido verdad. Así que nuestra predicación no sirve de nada, nuestra fe no sirve de nada. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué estamos aquí? Mis hermanos, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué no estás en el parque? ¿Por qué no estás con la familia? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Por qué cada día o cada domingo tomas el tiempo para prepararte y venir a adorar al Señor? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, el Antiguo Testamento mintió, los apóstoles mintieron, nuestra fe es mentira, nuestra creencia está cimentada en una falsedad. Nosotros seríamos falsos testigos. ¿Te das cuenta de la implicación que la resurrección tiene para nosotros como creyentes? Pero no solo eso, mira ahora lo que dice el versículo 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, de nuevo, la fe de ustedes es falsa. Todavía, y aquí es en donde las cosas se ponen peor, porque si tu fe es falsa, todavía están en sus pecados. Y no solo ustedes, sino los que durmieron en Cristo. Están perdidos. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Si tú y yo no creemos en la resurrección, entonces tú y yo estamos diciendo o estamos afirmando que nosotros seguimos en nuestros pecados. Y que aquellas personas que murieron con una esperanza eterna o una esperanza en Jesús, su esperanza era una mentira. La fe de ustedes es ilusoria, dice Pablo. Todavía están en sus pecados. Mis hermanos, si la resurrección no es una verdad bíblica, tú y yo estamos en un grave problema. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia afirma que aquellos que han pecado delante de Dios merecen una condenación eterna. Y a eso es a lo que nosotros como cristianos le llamamos el infierno. El lugar de tormento que la Escritura nos muestra. Un lugar que en un sentido todo lo bueno de Dios está alejado de nosotros. Si bien nosotros podemos afirmar que Dios está en todas partes y de alguna manera teológica que no pretendo explicar en este momento, nosotros podemos ver que incluso en el infierno aún la presencia del Señor está. Nosotros podemos decir que los atributos de Dios que nos benefician, como el amor, la paz, todo lo bueno de Dios, no estará en el infierno. Y eso es el lugar destinado para aquellas personas que tengan o que hayan muerto en sus pecados. Y si Cristo no ha resucitado, todos nosotros estaríamos en ese lugar. ¿Te das cuenta? Hay un problema bastante grave el no creer en la veracidad de la resurrección. Así que si la resurrección no es verdad, nuestra predicación no sirve de nada, la fe no serviría de nada, nosotros seríamos falsos testigos, estaríamos perdidos en nuestros pecados. Versículo 19, léelo conmigo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ay, pobrecitos, creen en un Dios falso. Mira, pobrecitos, creen en un Dios que no resucitó, pero ellos llevan siglos creyendo en eso. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Seríamos dignos de lástima porque estamos creyendo en algo que no fue verdad, en algo que nunca ocurrió. Seríamos los más desdichados, dice otra traducción. Pero hay una increíble noticia al final del argumento del apóstol Pablo, que aparece en el versículo 20. Y el apóstol Pablo comienza a decir, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. En primer lugar,
primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mis hermanos, lo que la Biblia está diciendo, lo que el apóstol Pablo está diciendo, siento que los está distrayendo mucho los cables, ¿verdad? ¿No? Veo que todo el mundo está... Si quieren, el equipo de logística pueden dejarlo así, no se preocupen. Lo pueden dejar. Siento que varios están volteando y se están distrayendo, entonces lo pueden dejar así. Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo al final de esta palabra es: iglesia, Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección. Nosotros creemos en la veracidad de la Escritura. Nosotros creemos en el testimonio de hombres que durante muchos años han predicado la resurrección. Nosotros creemos que Cristo no está en la tumba. Y en eso descansa nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza es viva. Pablo hace una comparación entre un viejo hombre y un nuevo hombre. Y ustedes ahorita, mis hermanos, en unos minutos, serán testigos de un simbolismo de esta palabra del apóstol Pablo. Tendremos a algunos hermanos que estarán bautizándose y en un sentido tal como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 4, ellos estarán entrando a las aguas en representación de la muerte de Jesús, pero estarán saliendo de las aguas en representación de la resurrección. Y esto es lo que nosotros creemos que la Escritura nos dice, que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado, y porque Cristo ha resucitado, tú y yo tenemos una esperanza firme. Y tal como lo dice en los últimos versículos, y quiero leerlo una vez más, porque ya que la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, este es Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Familia, la palabra del Señor nos enseña que nuestro primer representante nos condena, pero nuestro segundo representante nos salva. Nuestro primer representante peca y nosotros somos culpables. Nuestro segundo representante vive en santidad y nosotros somos justificados. Nuestro primer representante muere al pecar y nosotros morimos en pecado. Pero nuestro segundo representante resucita dándonos vida juntamente con Él. Nuestro segundo representante nos da vida aun cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia hemos sido salvados. Por gracia. Así que déjame terminar con esto, por favor. Tú y yo tenemos que ser conscientes de la importancia de la resurrección. Y si de las personas que nos acompañaron, que levantaron la mano hace un momento, no han creído en el Evangelio, déjame decirte que me alegro mucho de que puedas estar aquí en esta mañana. Y la iglesia completa se alegra de que puedas haber estado aquí con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, con todo amor y con todo respeto, quiero decirte algo. Si tu esperanza no está cimentada en Cristo y tu fe no está puesta en Jesús, tienes un problema. Y es un problema bastante grave. Y es el problema de que la Biblia dice en Colosenses capítulo 1 que tú estás enemistado con Dios. Tal vez tú puedas pensar que tú nunca le has hecho nada malo a Dios. Tal vez tú puedas pensar, pero yo a veces he ido a la iglesia, a veces he ido a misa, a veces he leído la Biblia. ¿Por qué voy a estar enemistado? Déjame decirte que la Escritura dice que el pecado aleja al ser humano de Dios. Pero el único que puede restaurar esta relación es Cristo. Y por esa razón la Biblia habla de Cristo como el camino, como la verdad y como la vida. Y sin Él nadie puede estar delante del Padre. Así que mi amigo, mi amiga que nos acompañas en esta tarde, si tú nos visitas por primera vez, pero no crees en Cristo y no te llamas a ti mismo o a ti misma cristiana, este es un buen día para que tú puedas conocer el Evangelio. Cristo está dispuesto a redimirte y a limpiarte de tus pecados. Necesitas creer en Él y poner tu esperanza
en el único que puede salvarte. Ponte de pie, familia, por favor. El argumento con el que inicié el sermón y lo termino es el siguiente. Jesús demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra esperanza es segura y eterna en Él.